Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a guardar un par de minutitos más a que se conecten algunos compañeros más, tal vez. Y luego vamos a empezar. Hasta mientras vamos a estar abriendo el material, la presentación y demás. Ver. Aquí abajo. Ahí está. Ok. Entonces vamos a seguir admitiendo hasta mientras. Y en un minutito más ya empezamos con la clase, ¿no? Eh, bueno, no se olviden estar poniendo su nombre en el chat grupal para que se contabilice la parte de la asistencia, ¿no? Entonces, vamos a comenzar de una vez, ¿no? Ya habiendo terminado de revisar eso, aunque de manera aproximada nomás, ¿no? La parte del positivismo y del naturalismo, ¿verdad? Como las tendencias contemporáneas del- de la filosofía jurídica, ¿verdad? Que se aplican al razonamiento jurídico, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es la naturaleza de la filosofía jurídica, cuál es su fundamento, ¿verdad? Cuál es el concepto o cómo se intenta dar concepto del derecho, desde la filosofía del derecho y eh, cómo, cómo se aplica, o sea, cómo ayuda la materia de la filosofía del derecho a la práctica jurídica, cómo es útil y justificado el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces, porque si estaríamos hablando de pura teoría y que nunca se aplica, entonces tal vez no tendría, eh, bueno, sería como un saludo a la bandera, ¿verdad? Que no tendría, eh, no les ayudaría en la práctica jurídica, pero no es así, ¿verdad? La filosofía del derecho no es solamente una teoría, una postura filosófica. La filosofía del derecho se utiliza para razonar jurídicamente, para interpretar y para poder aplicar las normas desde un, desde un punto de vista, digamos, de las posiciones aceptadas, ¿no? Del naturalismo o del positivismo, y desde ahí fundamentar nuestras pretensiones, ¿no? Como abogados. Como hemos dicho, no podemos ser solamente un, un código o un grupo de códigos andantes que vamos a agotar nuestro razonamiento en la palabra, en la letra de la ley, ¿verdad? Y que si no está en la ley, entonces no puede resolverse, ¿no? Desde un punto de vista jurídico. No es así, ¿verdad? Para eso vamos a aplicar la filosofía del derecho, ¿no? Y vamos a ver que sí es un conocimiento justificado y útil a la hora Ya, Kimberly. de la práctica jurídica, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Con algunas consideraciones previas diciendo que es tan difícil precisar la naturaleza de la filosofía jurídica y de la filosofía en general, ¿verdad? Porque existen tantas escuelas y objetos ideales que se refieren a la filosofía y a la filosofía jurídica, que eso hace difícil la definición o la precisión de su naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a seguir admitiendo, ¿no? El, eh, entonces, como hay tantas escuelas, métodos, objetos, estilos, ¿verdad? Si quisiéramos dar una explicación general de la filosofía jurídica de manera particular, tendríamos que aglutinar eh, todas estas distintas concepciones, o por lo menos la mayor parte de las que se pueda, ¿verdad? De todas las que han aparecido en la historia de la filosofía jurídica y que más o menos tengan algo en común. Y tendríamos que agarrar todas esas definiciones y hacerlo un todo coherente, o sea, sintetizarlo
en una concepción del derecho, y lo que es una tarea casi imposible, ¿verdad? Por no decir imposible, porque una u otra postura puede diferir de un extremo a otro, de crudo a cocido, como lo que hemos visto, ¿verdad? Como el positivismo y como el naturalismo, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil de, 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 de precisar la naturaleza, ¿no? Porque hay tantos corrientes y tantos objetos, y cada uno de estas métodos, estilos, corrientes, escuelas, ¿no? Va a definir desde su concepción lo que es el derecho y la filosofía del derecho, ¿no? Pero desde un punto de vista genérico, ¿no? Podríamos decir que la propiedad más general del concepto de la filosofía tal vez sea la reflexibilidad, ¿verdad? Vamos a admitir aquí más, ¿no? La reflexibilidad, porque la filosofía es razonamiento, ¿verdad? Es una práctica de concebir el mundo por uno mismo y a través de los demás, también por experiencia, ¿verdad? Y también se concibe como, ahí vamos a seguir admitiendo, acá, ¿verdad? O sea, sí o sí es razonamiento la filosofía, esa es la propiedad general, el común denominador de todas las ramas filosóficas es el razonamiento, la reflexividad, ¿no? Entonces, se puede decir que la filosofía es razonamiento, ¿no ve? Entonces, es una aprehensión de los fenómenos, ¿verdad? Para definir sus reglas naturales, en este caso lo que es, lo que debería ser, ¿no? Y cómo podemos justificarnos. Entonces, de eso vamos a intentar un poquito hablar porque es un tema bien abstracto y difícil de ponerlo en el plano objetivo, ¿no? Entonces, como estábamos diciendo, tener una concepción del mundo por uno mismo es tener una concepción acerca de lo que existe, ¿no? De lo que es objetivamente y puedo captar por mis sentidos, ¿no? Y la parte de y eso, lo que existe, se llama ontología, ¿verdad? Esa es la ciencia de lo que hay, de lo que es, de lo que existe objetivamente, ¿no? Y eso es una concepción, una idea o una noción, ¿verdad? Yo capto y tengo una idea o una noción, una concepción, ¿no? Es la parte de la ontología. Pero luego, como hemos señalado, también la filosofía es acción, ¿verdad? Es una concepción a partir de lo que yo puedo captar con mis sentidos acerca de lo que debería hacerse, ¿verdad? De cuáles son los fundamentos y las reglas naturales, así por así decirlo, ¿verdad? Las leyes naturales de ese fenómeno, ¿verdad? Y lo que debería hacerse, ¿no? Entonces, esta acción que se traduce en lo que debería hacerse se llama ética, ¿no? Y componen los elementos, digamos, más importantes de este razonamiento filosófico, ¿verdad? Ontología, ética, pero también hay un tercer elemento eh, que se llama epistemología. Entonces, no puede agotarse un pensamiento reflexivo solamente en concebir el mundo como es, ¿verdad? Y hacerse una idea de lo que debería hacerse, ¿no? Cuando nosotros concebimos el mundo como es y tenemos una idea de lo que debería ser, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos justificamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros da las razones por las cuales cree o dice que las cosas son como son, ¿verdad? Tal vez yo capto un fenómeno de una manera distinta a la tuya, ¿verdad? ¿No? Entonces nuestra concepción va a ser diferente, ¿verdad? Y nuestra acción, o sea, nuestra reflexión acerca de lo que debería ser, también va a ser diferente, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer ambos? Nos vamos a justificar, ¿verdad? Y esa justificación, esas razones que damos sobre nuestras creencias de lo que es y de lo que debería ser, o sea, de la ontología y de la ética, se llama epistemología, ¿verdad? ¿No? Es fundamentar nuestras creencias de estas dos partes del conocimiento o del razonamiento este, filosófico, ¿no? Pero hay que decir que la reflexividad, ¿verdad? Explícita, como esta, ¿no? Concepción, acción y epistemología, ¿no?
es un elemento necesario, ¿verdad? Para un razonamiento filosófico, y en este caso de la filosofía del derecho, ¿no? Es necesario, es ineludible, pero no es suficiente para explicar la naturaleza de la filosofía, ¿no? Entonces, en un ejemplo, ¿verdad? Eh, puede existir un profesor, ¿verdad? Que le molesta que sus alumnos anden comiendo en clase y masticando chicle o cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿No? Entonces, lo que va a hacer este profesor es adquirir una actitud reflexiva, ¿verdad? Sobre ese fenómeno de la masticada, de comer en clase, así, o de masticar chicle, ¿no? Que en realidad le molesta, ¿verdad? Porque no le permite desarrollar la clase como con la continuidad o con la fluidez que quisiera, ¿no? Entonces, o por alguna X o Z razón más, ¿verdad? Pero es algo que no tolera, entonces, cuando el fenómeno lo observa y se da repetidamente, se va a poner reflexivo, ¿verdad? Va a razonar y va a decir, va a decir, por ejemplo, ¿cuáles son las razones para actuar de esa manera en mis alumnos, ¿verdad? No. O, ¿qué les sucede para ser así? ¿No? ¿Cuál es el fundamento de su conducta, no? Pero esa, digamos, esa reflexión en sí misma no es, no lo vuelve pues un filósofo, ¿verdad? Al profesor que no le gusta que masquen chicle, ¿verdad? No es un razonamiento filosófico, si bien es reflexivo, pero no es filosófico, ¿verdad? No cumple esa parte porque para hacer para, para que la reflexividad esté asociada conectada con la filosofía, tiene que asociarse a estas otras dos propiedades, ¿no? Esta creo que tiene que ir aquí, ¿no? Así, ¿no? Entonces, para que se vuelva un razonamiento así, como estábamos diciendo, ¿verdad? Filosófico, ¿no? Sí, un razonamiento filosófico. Lo que tiene que pasar es que la reflexión o el razonamiento en sí tiene que tratarse sobre preguntas generales o fundamentales de la vida humana, ¿verdad? Por ejemplo, de la antropología, ¿verdad? De dónde viene el hombre, o si hay conexión entre el hombre y su destino, o qué leyes gobiernan la vida del hombre, ¿verdad? El, tiene que ser generales o fundamentales. En el caso del derecho, ¿verdad? ¿De dónde proviene el derecho? ¿No? ¿Y cuál es el concepto de derecho? O sea, ¿qué es el derecho en realidad? ¿Qué es la norma? ¿Qué es una sanción? ¿Qué es una institución? Otra más difícil, ¿en qué se diferencia la ley de las amenazas? ¿No? Esa es una pregunta un tanto difícil de responder, porque una ley es una amenaza, ¿verdad? Te dice, si tú vas a matar, te vas a ir 30 años a la cárcel, te estoy diciendo, ¿sí? ¿No? Y matas y ¡boom! Se cumple la amenaza, ¿verdad? Sanción, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una amenaza, entre eso y decir, oye, ¿sabes qué? Si haces eso, te voy a partir en cinco, ¿no? Pero o sea, esas son preguntas generales o fundamentales, ¿no? Que nos van a llevar a un razonamiento filosófico, jurídico, digamos, ¿no? Entonces, y este razonamiento no tiene que ser al azar, ¿verdad? Tiene que tener un carácter sistemático o tiene que ser, como dice, de índole sistemática, ¿no? Y lo que quiere decir que es que tiene que seguir un orden, pues, ¿verdad? Para poder adquirir el conocimiento a través de esta reflexión o a través de este razonamiento, ¿no? Porque no se olviden que una cosa es lo que es, ¿no ve? Otra cosa es lo que debe ser. Y el tercer elemento es cómo adquirimos esos dos conocimientos.
¿no? Esos son los elementos de la filosofía, de la filosofía jurídica y en particular y la filosofía en general, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser de índole sistemática? Por ejemplo, observar un fenómeno particular e intentar hacer leyes generales partiendo de este fenómeno particular, ¿verdad? Eso sería una inducción. Y al reverso sería observar algunas cosas generales y poder plantear mediante el razonamiento algunas leyes particulares, ¿verdad? Eso sería una deducción, ¿no? Entonces, así tiene que ser el razonamiento para que pueda ser considerado una reflexión jurídica, no digo, perdón, filosófica o filosófica jurídica, ¿no? No puede ser nomás que no te guste mascar chicle, ¿no? O que quieras saber por qué no le gusta la salchipapa a alguien, ¿no? Entonces, cuando al contar, y además de contar con con estas dos propiedades, tiene que tener tres dimensiones la, la filosofía jurídica, ¿no? Cuando cuando está planteando el razonamiento filosófico jurídico, ¿no? Tiene que ser una reflexión crítica, una reflexión analítica y una reflexión sintética, ¿no? En, en la parte crítica, ¿no? Es reflexionar sobre lo que existe, ¿no? Y sobre qué podemos conocer, ¿no? Eh, es como eh, preguntarse, ¿no? Eh, ¿qué, qué es objetivamente, qué propiedades objetivas tiene un fenómeno, en este caso, el fenómeno del derecho, ¿verdad? ¿Qué es desde esas propiedades objetivas, ¿no? Y argumentar razones que apoyen ese concepto, ¿desde dónde? Desde el plano objetivo o de lo que existe, ¿verdad? Acerca de lo que eh, partiendo acerca de lo que es para aterrizar en lo que es correcto, ¿verdad? Y que además tiene que estar justificado, como habíamos visto en la anterior, bueno, en la diapositiva que señalaba las partes del razonamiento, ¿verdad? La ontología, la ética y la epistemología, propiamente, ¿no? Entonces, esa es la dimensión crítica, ¿verdad? Ahora, la dimensión analítica es eh, partiendo bueno, empezando con la dimensión crítica, ¿verdad? ¿No? Esta dimensión analítica es el intento de identificar y además poder expresar las estructuras fundamentales, ¿no? Hacer explícitas, dicen algunos, ¿no? Pero es eso, ¿verdad? Es intentar identificar y expresar o poner en evidencia las estructuras fundamentales del mundo natural o social en el que vivimos. En este caso, ¿no? Sería el mundo social en el que vivimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las estructuras fundamentales de este fenómeno que regula la vida social, que se llama derecho, ¿verdad? ¿Cuáles son los conceptos, los principios fundamentales con los que comprendemos esto, ¿no? Entonces, sin este complemento analítico, ¿verdad? De intentar identificar conceptos, principios, no puede ser sistemático el razonamiento eh, filosófico jurídico, ¿verdad? Como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, necesita esta dimensión analítica, esta dimensión crítica analítica y también la de la dimensión sintética, ¿verdad? Porque la dimensión sintética, una vez comprendido esto, una vez eh, eh, reflexionado sobre los aspectos objetivos, ¿verdad? Del fenómeno, en este caso el derecho, ¿verdad? Y pudiendo, habiendo podido dilucidar, ¿verdad? Sus estructuras fundamentales, sus principios, sus conceptos, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar estas dos partes de la reflexión, unirlo, fusionarlo todo, amasarlo y volverlo algo coherente,
y expresar tal vez una definición, un concepto o una explicación, una razón o una justificación, ¿verdad? Y eso se llama la dimensión sintética o la síntesis. Hacer una síntesis es eso, de ahí proviene, ¿verdad? Cuando yo hago una síntesis, por ejemplo, me piden, ya, lee el tema número 2 y realiza una síntesis, ¿no? No tengo que agarrar y copiar algunas partecitas de cada párrafo, ¿no ve? Tengo que leer todo y luego tengo que soltar el texto, ¿verdad? Tal vez necesite leer unas 2 veces o 3, ¿no? O tal vez una, no sé, depende de cómo sean ustedes, ¿no? Leen unas 2 veces, lo cierran el texto y sintetizar es explicar lo que has leído con tus propias palabras, ¿verdad? Entonces, eso también se hace en esta dimensión sintética, también se cumple en la filosofía, en el razonamiento filosófico y filosófico jurídico, ¿no? Entonces, esta dimensión sintética eh, es el intento de, como les he dicho, de fusionar o de unir, ¿verdad? La reflexión crítica y la reflexión analítica en un producto o un todo coherente y además justificado, ¿verdad? O sea, fundamentado acerca de qué existe y qué debería hacerse, ¿no? Y lo que podemos saber además, ¿no? O cómo se puede adquirir esos dos conocimientos, ¿no? Entonces, para, digamos, para interpretar normas, para aplicar las mismas al campo del ejercicio del derecho, siempre tenemos que aplicar un razonamiento jurídico, ¿verdad? Que innegablemente va a pasar por estas etapas, ¿verdad? De lo que es, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Y luego, revisando la existencia de normas, los hechos, las pruebas, ¿no? Voy a ver qué debería hacerse, ¿verdad? Voy a analizar, ¿no? Y luego voy a sintetizar todo eso y voy a tener un producto que tal vez sea una, por ejemplo, voy a unir esto en un todo coherente y puede ser que sea, bueno, no sé, produzca una ley en el caso de los legislativos, o tal vez una denuncia, una demanda, o alguna solicitud, algún recurso en el caso, digamos, ya de la práctica jurídica, ¿no? Entonces, es eh, ineludible, ¿verdad? Pasar por esta parte crítica, analítica y sintética para poder interpretar y aplicar la norma. No. Ahora, algunos dicen que la filosofía del derecho es una filosofía aparte, ¿no? Y otros dicen que la filosofía del derecho pertenece a la filosofía en general, ¿no? Este eh, profesor Robert Alexi, ¿no? Que es uno eh, eh, de los juristas y de los doctrinarios más contemporáneos, más leídos y más aceptados en la actualidad, ¿verdad? Señala que la filosofía es la reflexión general y sintética, como estábamos hablando, sobre lo que existe, lo que debe hacerse o es bueno y saber cómo es posible el conocimiento acerca de estas dos cosas, o sea, cómo vamos a adquirir el conocimiento, ¿no? De lo que existe y de lo que debe hacerse, ¿no? Crítico, analítico, sintético, ¿no? Esta definición no se agota, pero sí, no agota, pero sí enuncia las principales ramas de la filosofía, es decir, la metafísica o la ontología, ¿verdad? Lo que es la ética, lo que debe hacerse, y la epistemología, la justificación, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Y según Robert Alexi, la filosofía del derecho se plantea estas mismas preguntas, pero en relación a su objeto, que es el derecho, ¿verdad? Pero el derecho, como ya les había mencionado en alguna oportunidad, difiere en su concepto de- del sistema jurídico o desde el punto de vista del que nos estemos refiriendo, ¿verdad? Derecho puede ser para nosotros el conjunto de normas y reglas dictadas por autoridad competente que está vigente, que regulan, ¿verdad?, las relaciones de los ciudadanos y de estos con el Estado en un tiempo y lugar determinado, ¿verdad? Y que de manera obligatoria
y además que conlleva el elemento de la coerción, ¿verdad? Coacción es obligatorio, ¿verdad? Pero coerción quiere decir que si incumples te vas a comer un castigo, ¿verdad? La sanción, ¿no? Entonces, esa puede ser nuestra definición de derecho, ¿no? Pero si estamos en los Estados Unidos, ¿verdad? El derecho no es un conjunto de normas y reglas, sino que el derecho lo van haciendo los jueces con sentencias y con jurisprudencia que va a ser seguida o respetada por los siguientes jueces que atiendan casos con características análogas, ¿verdad? Y por eso, cuando ven en la tele los juicios de los Estados Unidos, el caso tal contra tal, el tal contra tal, el tal contra tal, ¿no ve? En el caso tal contra tal, el juez resolvió, ¿no? Entonces es una investigación de líneas jurisprudenciales, ¿verdad? ¿Ya? El derecho no es lo mismo que acá, ¿no? Y cuando hablamos del derecho como prerrogativa, como atributo de la persona humana por el simple hecho de ser humano, de existir en este mundo, ¿verdad? Entonces, ya no estamos hablando ni del uno ni del otro, ¿verdad? No estamos hablando del conjunto de normas, ni estamos hablando de las sentencias uniformes en casos análogos, ¿verdad? Que, uh, estamos hablando, en este caso, de atributos de la persona, ¿verdad? Universalmente aceptados, ¿no? Y que además ya han sido constitucionalizados en la mayoría en todas las constituciones del mundo, ¿no? El derecho a la vida y todo eso, el derecho a la libertad, ¿no? Al nombre, a la dignidad, todos esos derechos que se catalogan como humanos o fundamentales y van a ver en el transcurso de las materias que existen también generaciones entre estos derechos humanos, ¿no? De primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Pero no por ello quiere decir que merezcan menos tutela, ¿verdad? Siguen siendo derechos humanos. Ahora, el objetivo de la filosofía jurídica, ¿no? Es alcanzar un entendimiento general y sistemático del derecho, ¿no? Como ya habíamos ido revisando en las anteriores dos diapositivas, ¿no? Entonces, la labor del derecho es la organización y la ordenación de las comunidades humanas, la protección y la regulación de los seres en cuanto miembros de dichas comunidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Es regulación de la conducta de personas en un tiempo y lugar determinados, ¿verdad? Porque si vamos a tomar desde el punto de vista que el derecho es este conjunto de normas y reglas que emite el órgano legislativo, entonces tiene vigencia, pues, ¿verdad? Mientras, en tiempo y lugar, mientras no venga otra ley o mientras no se descontextualice y caiga en desuso, y va a venir otra ley y va a abrogarla o derogarla y y esta nueva ley va a regular la conducta, ¿verdad? Pero si estamos hablando desde el punto de vista, digamos, natural, vamos a decir del derecho natural, ¿verdad? Vamos a decir que, que las relaciones, las comunidades humanas se regulan con leyes inmutables, ¿verdad? Que no tienen caducidad, que están vigentes en todo tiempo y lugar, ¿verdad? Y que la, el derecho positivo es solamente una optimización de este derecho natural. O sea, ¿qué pasa? Agarra el razonamiento, el hombre por su razón comprende las leyes naturales, las vuelve derecho positivo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la filosofía jurídica, ¿no? El lograr un entendimiento de la ordenación o del ordenamiento de las comunidades y la regulación de los seres humanos como miembros, pero desde un punto de vista general, ¿verdad? Lo que es muy difícil. Ahora, en cuanto a la naturaleza, ¿verdad? De la filosofía jurídica que ya estábamos viendo, el, el problema de su naturaleza, se nos va a acabar el tiempo. Quedaremos ahí, pero les voy a plantear esto antes de salir, ¿no? La filosofía jurídica o la filosofía del derecho tiene un problema bien grande, ¿verdad? Que
el parte, ¿verdad? De una idea de lo que es el derecho, ¿no? Porque sino que, ¿cuál es su objeto de estudio de la filosofía jurídica si no es el derecho? Pero la filosofía jurídica, con todo el razonamiento filosófico, intenta decir qué es el derecho. Pero ¿cómo va a definir el derecho si está partiendo desde lo que es el derecho? Y va a decir qué es el derecho. Y no se puede decir que, o sea, no se podría hablar de filosofía jurídica sin que exista el concepto de derecho, ¿verdad? Pero la filosofía jurídica intenta dar el concepto de derecho. Entonces, ¿dónde quedamos? En ese problema, digamos, que se llama de circularidad, ¿no? Y es lo que vamos a, bueno, vamos a hablar un poquito de eso a la vuelta del receso. Y vamos a acabar un poquito temprano porque tengo que ir a cenar con mi papá. Y bueno, eso es solamente por hoy. Así que en 5 minutitos les comparto el enlace para que nos volvamos a conectar. ¿Ok? Y no se olviden poner su nombre en el chat para que no exista problemas al momento de contabilizar la asistencia. ¿Ok? Bien, dicen. Ok, dicen. Hasta luego.